un auténtico placer formar parte de esta mesa redonda con tantísima calidad. De hecho, me siento muy privilegiada. Tal como me han presentado, mi intención hoy es presentar un trabajo que hemos empezado en el Hospital General de Cataluña sobre la prevalencia de Down genético en los neonatos, pero voy a aprovechar para presentar durante estos 20 minutos que tengo, también en qué situación está el déficit de Down en la pediatría y en la neonatología. Tengo una presentación bastante larga, voy a ir rápido, me voy a atender al tiempo. Si después hay algunas dudas, pues desde luego estoy abierta a poderlas resolver. Me voy a basar simplemente, voy a dar los datos de Down que me interesan para presentarles lo que les quería decir. Ustedes saben que hay diferentes tejidos que sintetizan Down, entre ellos los que a mí me interesan es el enterocito. Saben que a pacientes adultos parece ser que los niveles de Down en plasma se pueden correlacionar con la maduración y la integridad de la mucosa intestinal. Y yo como pediatra y neonatóloga pues también me interesa saber si esto se puede aplicar en el caso de los neonatos. Ustedes saben que hay muchas asociaciones, ya se han venido hablando durante el día de hoy sobre la actividad de esta enzima y numerosas fisiologías, enfermedades que están todavía en fase de desarrollo. No sabemos las relaciones concretas que hay en las diferentes enfermedades. Cada uno de los ponentes ha ido explicando los estudios que se están realizando, pero sí que parece ser que el Down tiene un potencial valor como índice de daño intestinal. Antes de hablar de esto, sí que les quiero presentar otro tejido, la placenta. Como neonatóloga a mí me interesa. Ustedes saben que en la placenta se secretan grandes cantidades de Down y que parece ser la hipótesis que toma más valor es que probablemente esta gran cantidad de Down sintetizada por la placenta lo que hace es hacer como una barrera metabólica para prevenir la entrada excesiva de histamina a la circulación fetal. Parece ser que la histamina en la circulación fetal, por ser vasoactiva, por el hecho de que puede diferenciar y por sus capacidades, sus propiedades de crecimiento celular, pues podían hacer un poco de injuria al feto, podían a dañarlo, aunque eso no queda muy claro que pueda ser así porque está en fase de estudio, pero parece ser que el hecho de que la placenta secrete tanto Down podría estar relacionado con esto, es decir, con la posibilidad de que no entrara histamina en el cuerpo, en el feto. Aquí tenemos un estudio, os estaba presentando este estudio del año 2008, de hecho es una critical review que me pareció muy interesante, que lo que hacían estos investigadores es mirar el déficit de Down, cómo estaba afectando a diferentes embarazadas, y lo que observan es que hay un alto riesgo de tener embarazos de alto riesgo, es decir, que haya complicaciones durante el embarazo como la diabetes gestacional, la prematuridad o la ruptura prematura de membranas, que son muy habituales. Parece ser que los niveles disminuidos de Down podrían estar relacionados. Y además, en mujeres con intolerancia a la histamina, es decir, que ya están diagnosticadas de esta entidad, parece ser que sufren muchísimas más complicaciones, entre ellas sufren más abortos. Esto se tiene que investigar propiamente, es decir, aún está en fase de desarrollo, pero sí me ha parecido muy interesante presentarlos hoy aquí. ¿Por qué presento todo esto de la placenta? Pues ahora lo verán. Parece ser que en ratas sí que el hecho de que en la circulación haya menos Down, sí se puede, hay un paralelismo con la maduración y la integridad de la mucosa intestinal en estas ratitas que acaban de nacer. La pregunta es si esto en neonatos se puede aplicar, porque realmente sería muy interesante poder saber en qué fase está de maduración intestinal el intestino del neonato a partir de ahí. Pues bien, solo hay un estudio del año 86 que intenta mirar los niveles de Down en neonatos. Es este que les presento aquí. Los investigadores aquí, fíjense que la N es muy pequeñita. Los investigadores lo que hicieron es medir el Down en circulación en 9 embarazadas y en 33 neonatos. Y lo que vieron fue lo siguiente, y por eso les presentaba el tema de la placenta. Lo que vieron es que en las embarazadas los niveles de Down en circulación estaban francamente significativamente elevados en relación al resto de población adulta. Y ellos esto lo relacionaban con el hecho de que hubiera escapes
de DAO de la placenta a la circulación materna. Y en los neonatos pasa algo similar, es decir, lo que vieron es que durante el primer día de vida había unos niveles que estaban significativamente elevados en relación a los niveles que ellos evaluaban en el 7º día de vida. Y la explicación que daban en relación a esto era la misma, es decir, los niños, los neonatos, tienen más DAO en circulación, pero que este DAO que tienen parece ser que se le escape lo que se ha filtrado, por decirlo de alguna manera, de la placenta materna. Y tanto es así que además otro dato que también es muy curioso es que el descenso de DAO durante estos días progresivos, es decir, del primero al 7º, es progresivo, es decir, no existe un momento en que se catabolice más el DAO, sino que se va haciendo de manera progresiva. Con lo cual, a la pregunta esta, que podría ser muy atractiva para los neonatólogos, de si se podría usar los niveles de DAO en sangre como un determinante, como un factor para poder valorar si existe o no riesgo de enterocolitis necrotizante en los neonatos, pues parece ser que no debería ser, o sea, no se debería usar, no se puede usar. Así que, como he dicho, se trata de un estudio con una N muy pequeñita, pero parece ser que debido a esta gran cantidad de DAO materno que hay en la circulación del neonato, cualquier cambio en los niveles de DAO debido a una inmadurez del intestino del neonato, pues quedaría completamente enmascarado. La pregunta que también nos podría venir es, bueno, no se puede usar durante los primeros 7 días, pero tal vez sí se puede usar con posterioridad. Pues este estudio lo que nos enseña también es que los niveles de DAO en circulación neonatal van disminuyendo progresivamente hasta el día 12 de vida cuando se equiparan al nivel de adultos y se quedaría ahí. Evidentemente, esto se tendría que continuar estudiando, pero me ha parecido muy interesante este estudio para presentarles. También vieron estos investigadores que el nivel de DAO en circulación neonatal no tenía nada que ver ni con el sexo, ni con la edad del niño, ni con el peso, del niño al nacer, ni tampoco con el tipo de alimentación. Y además tampoco vieron que los niveles en madre y en niño estuvieran correlacionados. Es decir, parece ser que los niveles de DAO que puede haber en la mamá y en el neonato no son independientes. Este otro estudio del año 95 lo que nos presentaba era si la alimentación, o sea, iniciar la alimentación en prematuros antes de lo que habitualmente se hacen en los hospitales, que es cuando los prematuros están normalmente en una fase ya sin vías centrales y que ya no están en fase activa, es decir, comparando este grupo de pacientes a los que se empieza la alimentación probablemente al 3.º, 4.º día de vida o un grupo de pacientes que empezaban la alimentación estando estables pero las 24 horas de vida, es decir, justo aún estando intubados y teniendo catéteres centrales en su cuerpo, si había diferencias en los niveles de DAO en la circulación y lo detectaban a los 30 y 60 días de vida. Y la respuesta fue que no. Es decir, parece ser que el inicio de la alimentación precoz en los neonatos tampoco tendría este efecto protector. Hasta aquí lo que hay como más importante en neonatología. Me ha parecido muy importante explicarlo hoy aquí. Ahora voy a hablar muy brevemente sobre las peculiaridades que tiene los déficits de DAO en niños. Los pediatras nos hacemos pesados, siempre decimos que el niño no es un adulto en pequeño, sino que tiene una fisiología particular que hace que las enfermedades se muestren de manera distinta. Pues lo cierto es que en el desequilibrio, en el déficit de DAO, pues evidentemente va a ser lo mismo. Quiero hablar especialmente de la intolerancia a la histamina. Ustedes ya conocen que es un desequilibrio que se da en el cuerpo con un aumento de histamina circulante justamente porque la capacidad de degradación de la histamina está disminuida. En el caso de los niños, igual que en los adultos, existen varias causas. La primaria, que es la que más me interesa a mí para presentaros hoy, que es la que tiene una causa genética, tal como también han hablado compañeros míos, pero también puede haber una causa secundaria, secundarias a administración de drogas que puedan tener efectos inhibitorios en el DAO, secundaria a comorbilidades que en los pediátricos se ve muchísimo, como puede ser enfermedades como gastroenteritis aguda o también como enfermedad celíaca o también la que está relacionada con ingesta de alimentos.
En el caso de la causa genética, no me voy a extender porque mis compañeros lo han explicado seguramente mucho mejor que yo. Luego lo volveré a recuperar al final, si me dan el permiso de pasar estas diapositivas para ceñirme un poquito más al tiempo. Simplemente explicarles que el gen A o C, que es el gen por el cual se sintetiza DAO, tiene varios polimorfismos, ustedes ya lo conocen. Este polimorfismo de aquí está relacionado en niños, se ha visto que efectivamente en niños el DAO, o sea, la enzima que se secreta, parece ser que tiene una baja actividad y está relacionado, en niños se ha llegado a relacionar con rinitis alérgica. Paso rápidamente a hablar de la ingestión de alimentos. Ustedes saben que como causa secundaria a la intolerancia a la histamina se puede relacionar con una ingesta de alimentos que puedan ser ricos en histamina, pero quiero recalcar aquí que no estamos hablando de una intoxicación, es decir, no es que nos hayamos hecho un atracón de alimentos, sino que el hecho de comer alimentos ricos en histamina, sumado al hecho de que hay un déficit de DAO o que el DAO que tenemos tiene una actividad menor, hace que pueda haber una intolerancia a la histamina. Pues bien, en niños es muy difícil de diagnosticar esto y es muy difícil de diagnosticar. El 1% de la población general tiene intolerancia a la histamina, pero solo el 80% son adultos, es decir, solo el 20%, perdón, me parece ser que podrían ser niños. La pregunta es, ¿por qué este bajo diagnóstico en niños? ¿Estamos hablando de que los niños consumen pocos alimentos ricos en histamina? Estamos hablando de que las manifestaciones, un poquito lo que hablaba mi compañero anterior sobre la epigenética, es decir, ¿qué papel tiene aquí la epigenética en todo esto? O si resulta que los síntomas que desarrollan los niños son distintos. O sea, la pregunta que nos formulamos de entrada es ¿a qué edad mínima podemos hacer el diagnóstico de intolerancia a la histamina? Es decir, ¿qué tiene que haber comido el niño o qué tiene que haber pasado en la vida de alguien para que esto se desarrolle? En la literatura médica, el paciente más pequeño, que es un case report que se ha publicado sobre el hecho de que tuviera intolerancia a la histamina, es un lactante de 15 meses que la desarrolló de manera transitoria en el contexto de una gastroenteritis aguda después y además había comido fresas. Este es el paciente más pequeño que está a día de hoy o que yo he podido encontrar que está publicado. Parece ser que hay algunos autores que hablan que los síntomas de la intolerancia a la histamina podrían empezar a los 6 meses de edad. Y eso nos plantea muchísimas cuestiones. Es decir, la primera es, ¿se necesita introducir el Veikos para poder desarrollar este tipo de enfermedad? ¿O la leche materna tiene suficientes aminas biogénicas que puedan, o sea, con una suficiente concentración para que los niños puedan hacer intolerancia a la histamina? Bueno, pues estas son preguntas que yo lanzo a la audiencia, que desde luego no tengo por desgracia la contestación, la respuesta, pero espero que en los próximos años se vayan esclareciendo. Por tanto, y el segundo y el último tema que quería yo hablar en los niños, en pediatría, es algo muy habitual, los pediatras nos tenemos que enfrentar a esto continuamente, y es que de toda la batería de síntomas que puede desarrollar un adulto por deficiencia de DAO, en los niños probablemente estos síntomas van a ser distintos. Tenemos claro que la rinitis alérgica sí está relacionada con déficit de DAO, tenemos claro que las gastroenteritis pueden hacer déficit de DAO transitorio, tenemos claro que la enfermedad celíaca está relacionada, pero todo esto lo único que nos ponen son retos, es decir, un síntoma muy habitual en adultos, como por ejemplo la cefalea, en un niño es francamente muy difícil de diagnosticar. O porque no tienen o porque no la saben expresar, pero nos es difícil, con lo cual esto es un nuevo desafío, es decir, es un desafío más que tenemos los pediatras para poder esclarecer algo más sobre el déficit de DAO en pediatría. Con lo cual, todas estas preguntas son hipótesis, solo se pueden verificar con largas cohortes. Hay muy poquitos estudios en niños, prácticamente no hay estudios en neonatos y con lo cual la conclusión a esta toda primera parte que he hecho es justamente esto. Necesitamos muchísimos nuevos estudios que puedan relacionar el papel y el posible papel que puede tener un déficit de DAO en la fisiología, tanto en el embarazo como en los lactantes como en los niños.
Y ahora os voy a presentar, y es la parte final, si os acordáis, o sea, mi charla va de prevalencia de DAO genético en neonatos. Es decir, os he presentado todos los problemas que podría haber en la pediatría, o algunos de los problemas que puede haber en la pediatría. La pregunta es, ¿y qué podemos hacer? ¿Cómo podemos ir resolviendo todo esto? Pues bien, ya mis compañeros han hablado, y yo también, que el principal factor o uno de los principales factores para que haya deficiencia de DAO es que haya una condición genética que sea desfavorable. Es decir, hay muchas diferencias que se han encontrado en el gen A o C que determina la enzima, y algunos de los cuales son polimorfismos que sabemos que se han relacionado con una enzima menos activa, de los cuales estos tres, hay 3, 4, son los más importantes. Hay muchos estudios que indican que entre el 10 y el 13% de la población global, ustedes ya lo saben, tiene una deficiencia de DAO, pero no queda clara si esta deficiencia es causa genética, secundarias, etc. El estudio que vamos a desarrollar en el Hospital General de Cataluña en los próximos meses, poder ser ya desde diciembre, la intención es responder a esta pregunta, es decir, ¿cuál es la prevalencia de DAO genético en la población general? Sin síntomas, sin sesgos. Y hablamos de DAO genético, es decir, ¿qué tanto por ciento de la población tiene estos polimorfismos? Para poder desarrollar este estudio, lo que vamos a hacer es un estudio en neonatos, es decir, nos hemos planteado una N de 200 neonatos sanos que durante las primeras 24 o 48 horas de vida cogeremos muestras de mucosa oral para poder determinar los polimorfismos en el gen que hemos hablado. Y esto nos va a permitir tener este estudio, pues nos va a permitir hacer este estudio de prevalencia. Pero no solo esto, sino que nos va a permitir, es un estudio que tiene unos horizontes, un futuro que es para nosotros muy atractivo, es decir, nos va a permitir hacer un seguimiento postnatal de estos niños, con lo cual nos va a permitir dar un poquito de luz a todas estas preguntas que os he ido yo formulando, es decir, nos va a permitir incluso hacer un screening postnatal, es decir, hacer una búsqueda de en qué momento las enfermedades se pueden desarrollar, etcétera, etcétera, etcétera. Con lo cual es un estudio que espero que en las próximas jornadas yo os los pueda presentar. Aquí acaba mi presentación.